Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en el libro de Marcos. Libro de Marcos, capítulo 11, versículos del 20 al 26. Marcos, capítulo 11, versículos 20 al 26. En esta mañana que el Señor nos ha dado, vamos a seguir nuestra serie expositiva en el Evangelio de Marcos, que les recuerdo nuevamente tiene como título El Rey que vino a servir y a salvar a su pueblo. He titulado mi sermón en esta mañana, amados hermanos, Una higuera, varias enseñanzas. Una higuera, varias enseñanzas. El domingo pasado, nuestro pastor Dimas trajo el sermón y como iglesia, hermanos, pudimos aprender el gran peligro que es la falta de fruto y el formalismo religioso. Esta es, hermanos, una lección que nuestro Señor nos enseña por medio de esta lectura de una manera muy destacada y con una acción muy simbólica como la higuera y al ver lo que pasó con ella. Se nos dijo que al acercarse a una higuera buscando frutos, y recordarán, y no encontrar lo que encontró nuestro Señor, se nos dice que no fueron sino hojas. Cristo pronunció la solemne frase: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y se nos dice, hermanos, que al día siguiente, de acuerdo a nuestro texto en esta mañana, sus discípulos van a descubrir la increíble noticia que la higuera que nuestro Señor había maldecido está seca. Ahora, como hemos dicho anteriormente, mis amados hermanos, muchos de los milagros que hemos visto, y aún esta escena particular en el libro de Marcos, no son más, hermanos, que un retrato de cosas espirituales, de la cual podemos ver mucho más allá, para el bien de nuestras almas. Hermanos, lo que pasó con la higuera no es la excepción. No quiero que en esta mañana dudemos ni por un instante de que en esa higuera hay una enseñanza espiritual para todos nosotros, llena de significado y realidad. En el pasaje de hoy tenemos una higuera, varias enseñanzas. Tenemos tres. Número 1, la advertencia de la religiosidad sin fruto. Esa es la primera enseñanza. Número 2, la importancia de la fe en la oración. Y número 3, vamos a ver el ingrediente perdonador al orar. Vamos a leer nuestro texto, Marcos capítulo 11, versículos 20 al 26. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús, les dijo: Tened fe en Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pediréis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras
ofensas. La advertencia de la religiosidad sin fruto, la importancia de la fe en la oración y el ingrediente perdonador al orar. Vamos entonces, hermanos, a adentrarnos en la primera enseñanza que nos deja esta higuera seca. Hermanos, la higuera seca desde la raíz, podemos pensar de ella como un sermón del mismo Cristo. Ahora, la pregunta es, ¿para quién fue ese sermón? ¿A quiénes pretendía hablar esta higuera seca? Como si pudiera decir, mírenme como ejemplo para que no les pase igual. Oh, hermanos, la higuera estaba gritando una verdad ensordecedora a todos aquellos que decían ser de Dios. Aún seca y marchita y casi como que la vemos encorvada, la higuera hablaba hacia la iglesia judía de ese tiempo. Y mis queridos hermanos, la maldición ocurrió de esta higuera el día anterior. Ya estamos hoy al siguiente día. Pero los discípulos no tuvieron que esperar hasta el día siguiente para en realidad saber lo que Jesús estaba queriendo enseñar al maldecir esta higuera. Porque lo que sucede después de la higuera en el pasaje anterior es, versículo 15, la purificación del templo. Con lo que pasó en el templo, hermanos, se reveló lo que esta higuera significaba. En el templo había una bulliciosa actividad religiosa, mucho ruido de religión, pero nada de sinceridad ni de verdad. Miren lo que dice el versículo 17. Y les enseñaba diciendo, hablando Cristo, ¿no está escrito mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Actividad religiosa, pero nada de sinceridad ni de verdad. Amigos y amigas, la higuera no solo habló, sino que esta higuera sigue hablando a través de las Escrituras. Porque sabemos que ahora Dios le ha placido conservar esta historia, hermanos, hasta nuestros días. De manera que la higuera aún tiene voz. Tiene voz para todas las ramas de la iglesia visible de Cristo que han existido, que existen, pero que existirán. La voz. ¿Cuál es la voz de la higuera hoy? Hermanos, la voz sigue siendo la misma. Una advertencia, no, mejor dicho, una clara advertencia contra una profesión vacía de cristianismo que no está acompañada de una sana doctrina y mucho menos de una vida santa. La higuera está gritando, mírenme todos aquellos cristianos hipócritas, cristianos falsos, aquellos que se conforman con un nombre. ¿Tú te haces llamar cristiano en esta mañana? Te pregunto. ¿Te llamas cristiano? Déjame preguntarte, ¿de verdad te puedes llamar así? ¿O será que has usurpado un título que quizás no te pertenece? Se dice que Alexander el Grande, en sus literaturas cristianas, escribió un día, mi nombre es Alexander, tu nombre es cristiano. Si no vives con valentía conforme a tu nombre, entonces deja ese nombre o sé valiente. Y lo mismo podríamos decir de otras características cristianas, ¿verdad? Como la santidad, la oración, la vida piadosa. O vives de acuerdo a tu título, o será mejor que dejes ese nombre esta mañana, amigo y amiga.
Hablaré ahora pensando que quizás alguno de ustedes ha usurpado dicho título. Pues mis amigos, es mi deber como ministro de Cristo, de acuerdo a las Escrituras. Es mi deber como pastor, por bien a sus propias almas, pensar que hay varios entre nosotros usurpadores de dicho título. Yo te recuerdo, cuando tu nombre era inconverso, tú estabas seguro que estabas perdido sin un Salvador. ¿Te acuerdas? Estabas desesperado buscando mortificar tu horrible y asqueroso pecado y deseabas cada día por una intervención divina de Dios para que salvara tu pobre e insignificante alma. Pero ahora que has usurpado dicho título, ahora que has usurpado el nombre de cristiano, parece que se te ve muy cómodo. Se te ve muy cómodo en tu pecado, quizás nadando en un arrepentimiento que es falso. Ahora despiertas cada día olvidando la horrible realidad del pecado en tu vida. Ahora has empezado a ver tus obras, ya no ves a Cristo. Ahora porque quizás tienes ciertos pecados grotescos dominados, ahora te has relajado y se te ve rescatado con aquellos pecados respetables. Oh, hermano, qué peligroso, pero qué peligroso estado se encuentra tu alma si es así. Yo quiero que recuerdes que tu bautismo, tu membresía en la iglesia, tu participación en la cena del Señor, tus disciplinas espirituales, puede que no sean más que hojas, como la de la higuera. Puede que no sean más que hojas, aunque sean muy grandes y verdes, son hojas sin frutos. Hojas que en vez de acumular coronas, solamente están acumulando ira para el día del juicio. Hasta mi predicación, puede que la elocuencia, el tono de voz, la seguridad, mi vestimenta, puede ser no más que hojas. Puede ser bullicio de actividad religiosa, pero nada de sinceridad, nada de verdad en mi corazón. Y ustedes no se darían ni la más mínima cuenta. Ustedes no sabrían. De la misma forma que Adán y Eva cosieron hojas de higuera para cubrirse después de pecar, ¿se acuerdan? Estas hojas solo podían tapar esa desnudez externa de ellos, pero su corazón seguía desnudo ante el Dios que ve todo, ante el Dios todopoderoso. Y así están muchos de ustedes, tapados, llenos de hojas verdes y frondosas delante de los hombres, pero desnudos ante Dios. Solo me queda decirles y decirme, cuidado, cuidado iglesia, cuidado hermano. La higuera te grita hoy, lleva fruto o quedarás como yo. No, de hecho, vas a quedar peor que yo. Se marchitó mi tallo, a ti se te marchitará el alma. Mi sequedad fue en este mundo, pero la tuya será eterna. Al menos que bebas de aquel que es el agua viva, no vas a poder tener frutos. A menos que intercambies esas hojas de justicia propia por la justicia de Cristo, no vas a poder llevar fruto, hermanos. Ahora, ¿cuáles frutos? ¿Qué se esperaba encontrar nuestro Señor al ver la higuera? ¿Qué clase de frutos? Higos, ¿no es así? Se esperaba que la higuera diera higos. Ahora, ¿qué se espera de ti, hermanos?
¿Cuáles frutos el Señor espera de ti? ¿Qué se espera? ¿Qué es lo lógico que el Creador demande de sus criaturas? Hermanos, los frutos que te hablo en esta mañana son el fruto de arrepentimiento hacia Dios y el fruto de fe en Cristo, en aquel que ha dicho: pero el que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. ¿Están estos frutos en tu vida, hermano? ¿Te has arrepentido de verdad? ¿De verdad tu única esperanza y fe para salvarte de la ira de Dios es Cristo y su cruz? ¿Estás seguro que no te estás aferrando a ni un poquito de tu justicia propia ni de tu vida piadosa? Oh, hermano, ora en esta mañana de que si no es así, ora por misericordia, pero ora con fe. Y eso nos lleva a la siguiente enseñanza de esta higuera: la importancia de la fe en la oración. Versículo 22. Respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios. Hermanos, ahora tenemos la higuera seca como ilustración de la fe en Dios. Luego de presenciar este increíble milagro, hermanos, como una higuera verde y frondosa, lleno de hojas grandes, quedó seca desde la raíz. Ahora Jesús pasa, hermanos, a revelar otra enseñanza. Y la enseñanza es: tened fe en Dios. Y hermanos, el tiempo del verbo que se usa aquí en el texto muestra que la fe de la que se está hablando es una fe permanente. Tened fe en Dios. Ahora la pregunta que surge rápidamente, ¿verdad? Bueno, pastor, ¿qué es la fe? Bueno, ya conocemos la respuesta bíblica, ¿verdad? La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11. Podríamos hablar de la fe, y me encanta esta ilustración, es mi favorita, hermanos, para explicar qué es la fe. La fe es esa mano abierta, una mano débil, que lo único que puede es abrir los dedos para recibir, para alcanzar aquello que Dios el dador únicamente puede dar. Pero es una mano, hermanos, débil que no puede obrar nada. Lo único que hace es abrir su mano y recibir el regalo y el don de Dios, como el de la salvación. Podríamos también hablar que esta fe es el acoplamiento que une el tren del hombre con la locomotora de Dios. Eso podríamos decir que es la fe. Ahora, ¿qué fue la fe? Para poder entenderla mejor. ¿Qué fue la fe? Bueno, la fe fue el medio de la justificación de Abraham. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Hermanos, la fe fue la fuerza que derrumbó los muros de Jericó. No fueron los gritos, fueron la fe en Dios. La fe, de hecho, fue el arma que mató a Goliat. La fe fue la mordaza que cerró la boca de los leones de Daniel. Y una más. La fe fue la medicina que sanó al siervo del centurión y a la hijita pobre de Jairo y a otros muchos más en las historias bíblicas. Esa fue la fe. Y ahora en los versículos 23 y 24, hermanos, tenemos a un monte como ilustración de la fe al orar. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Cuando la Escritura habla de ese monte,
Específicamente, hermanos, se está refiriendo al Monte de los Olivos. Y cuando dice, échate en el mar, se está refiriendo específicamente al Mar Muerto. Ahora, hoy en día no es nuevo para nosotros saber, ¿verdad?, que claramente se ha sacado este texto de su contexto muchas veces para enseñar acerca de una fe sobrenatural, de hacer quizás cosas extraordinarias o milagrosas que sucedan. Pero estos no son más, hermanos, que gente ingenua que usa este texto para pedir, o peor aún, para ordenar a Dios cosas que muchas veces están hasta fuera de su voluntad. Y lo que termina siendo estas personas, en verdad, hermano, no es otra cosa que violando el mandamiento de no tentarás al Señor tu Dios. Y es muy peligroso, hermanos. ¿Qué aprendemos entonces? Bueno, lo que aprendemos, hermanos, es que esta promesa se debe tomar con las reservas razonables. Este texto, hermanos, da por supuesto que el creyente pide cosas que no son pecaminosas, pero que también están de acuerdo a la voluntad de Dios. Y cuando pedimos estas cosas, hermanos, como creyentes, podemos pedirla con confianza que nuestra oración verdaderamente será respondida. Recordando las palabras de Santiago, pida con fe, no dudando nada. Santiago 1:6. Recordemos lo que nos dice Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14, les leo. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Hermanos, como creyentes, debe haber en nosotros una confianza general del poder de Dios. Hermanos, nosotros no ignoramos el poder de Dios. Tenemos las Escrituras, tenemos lo que ha sucedido en nuestra propia alma, cómo el Señor nos ha salvado, nos ha sacado de esclavitud. No ignoramos esta verdad, pero tampoco ignoramos su sabiduría, hermanos, en que quizás nuestro Señor no responda al tiempo que nosotros querramos. Quizás la respuesta a nuestro Señor son negativas, pero aun cuando es así, confiamos, Dios, tú eres más sabio que yo. De manera que Él siempre tiene una buena voluntad hacia nosotros. No olvides eso, hermano y hermana. No importa por lo que tú estés pasando, recuerda, tu Dios siempre tiene una buena voluntad para contigo, si tú eres su hijo o su hija. Recordemos Jeremías 29:11, les leo. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamiento de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Hermanos, esto significa entonces que aún las tormentas en las cuales estamos hoy será para darnos paz más adelante. Esto significa que aún el posible mal que veamos delante de nuestros ojos, al final será para bien, para darnos ese fin que esperamos. Así que, amada iglesia, recuerda, estás seguro, tú estás segura en los brazos de Cristo, porque su voluntad siempre es buena para ti. Versículo 23. Ya lo leímos, 24. Por tanto os digo que todo lo que pediréis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. El versículo 23 señala que aquel que pide, ¿verdad? Pero dice, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Quiero que busquen, por favor, Santiago capítulo 1, versículo del 5 al 7. Santiago capítulo 1, versículos del 5 al 7.
Dice la palabra del Señor: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Versículo 6. Pero pida ¿cómo? Con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a las ondas del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. De acuerdo a nuestro texto en Marcos, versículo 23, y a Santiago, ¿qué podríamos decir que es lo opuesto entonces a la fe? ¿Ya lo vieron? Lo opuesto a la fe, hermanos, es la duda. ¿Y qué es entonces la duda? Si no es más que estar perplejos y vacilantes. ¿Ustedes han visto a alguien en un trampolín a punto de saltar a una piscina? ¿O han visto a alguien quizás en una peña de un acantilado a punto de saltar a un río? ¿Han visto lo perplejo que se queda la persona al ver la profundidad y lo vacilante que expresa su cuerpo y lo tembloroso que está? ¿Tienen esa imagen en su mente? Bueno, hermanos, de esta misma manera te ves cuando oras muchas veces. Porque oras sin fe, porque oras dudando. Por fuera tú puedes estar usando las palabras más sofisticadas, las palabras más teológicas. Tu tono de voz puede ser un tono de voz incluso seguro al sonar. Pero tu alma por dentro quizás tiembla de duda y vacila, porque no sabe si será oída y atendida esa oración. Calvino en su Institución dice lo siguiente: es imposible expresar hasta qué punto irrita a Dios nuestra desconfianza en Él si le pedimos bienes que no provienen de Él. Oh, hermanos, si hay algo que irrita a nuestro Dios es la duda y la desconfianza. Y no tenemos que ser genios para entenderlo. Veamos las historias bíblicas nada más de cómo el pueblo de Israel desconfiaba y dudaba de su Señor, y todo lo que eso causó y conllevó, y cómo encendía la ira de Dios. Se nos dice en Santiago, hermanos, que el que duda no recibe nada, en el versículo 7. Pero aún más, tu Señor, hermanos, enfatiza una verdad increíble en los evangelios. Y enfatiza la verdad de que a cada uno le será hecho conforme a su fe. En Mateo 8 vemos cómo Jesús le dice al centurión: ve y como creíste te sea hecho. Ve y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. En Mateo capítulo 9, cuando se nos dice que 2 ciegos reciben la vista, ¿qué dice Cristo? Conforme a vuestra fe os sea hecho. Conforme a vuestra fe os sea hecho. Hermanos, esto apunta a que no somos dignos, hermanos, de recibir nada sin fe. ¿Cuál es la idea, pastor? Bueno, hermanos, la idea es que la fe es la que obtiene todo lo que se le concede a nuestras oraciones. ¿Estás orando con fe, hermanos? Hermanos, a la luz de esta enseñanza, cada vez que oremos, recordemos este principio o promesa de las Escrituras. Versículo 24. Por tanto os digo que todo lo que pediréis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Esto nos lleva, hermano, a nuestro siguiente punto. El ingrediente perdonador al orar. Versículos 25 y 26. Y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas.
Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Ahora, la pregunta, hermanos, es, ¿qué tiene que ver la importancia de la fe con el asunto de perdonar a aquellos que quizás nos han ofendido? Está un poco extraño, ¿verdad?, en el texto. ¿Qué tiene que ver lo uno con lo otro? Bueno, hermanos, parece ser que el vínculo de conexión es la oración. El Señor está hablando acerca de la importancia de la fe al orar y parece que recuerda otro ingrediente necesario para que nuestra oración sea una oración eficaz y bíblica y que pueda ser atendida. Y el ingrediente, hermanos, es el ingrediente de perdonar. ¿Cuál será entonces, hermanos, la receta de las oraciones que quizás hemos conocido en nuestro andar cristiano, verdad? Si alguien te pregunta, hermano, ¿qué tiene que pasar o cómo debo orar a Dios? Bueno, quizás ya puede escucharlos, ¿verdad? Ustedes dirían, bueno, la oración es algo serio, hermano, vas a hablar con tu Creador. Quizás le dirías, tienen que ser oraciones fervientes, la Escritura nos manda a orar sin cesar. Y recuerda, hermanos, orar siempre en el nombre de Cristo. Siempre, esa es la fórmula, eso es lo que nos han enseñado. Y qué bueno, y es así. Pero hermanos y amada iglesia, no olvidemos otro ingrediente importante. El ingrediente es, no tenemos derecho a pedir misericordia si no estamos dispuestos a extender la misericordia a nuestros hermanos. Hermanos, parece ser que entonces la oración ahora es una cuestión o un examen de conciencia. ¿Por qué será que Cristo nos recuerda este ingrediente de la oración? Bueno, ciertamente, hermanos, no es por el gusto. Tu Señor y mi Señor sabe, hermanos, cuánto nos cuesta perdonar. Nuestro Señor sabe que nos cuesta ser misericordioso entre hermanos. Cuando uno va a un restaurante chino y pide arroz blanco, ya uno sabe cómo va a venir ese arroz, ¿verdad? ¿Cómo va a venir ese arroz? Sin sal, ¿verdad? El arroz blanco de los paisanos viene sin sal y nadie se extraña. Eso no es algo nuevo. ¿Por qué? Porque ya sabemos que los paisanos cocinan el arroz sin sal. Ellos no usan ese ingrediente. Bueno, hermanos, de igual forma, al faltar el ingrediente del perdón entre hermanos en nuestras oraciones, tampoco nos debe sorprender entonces por qué quizás hay tantas oraciones que parecen inútiles y desatendidas por Dios. Puede ser que le falte el ingrediente perdonador. Es cierto, no todos oramos igual. No todos usamos las mismas palabras o expresiones. No todos tenemos el mismo don de conocimiento, pero hay algo que sí todos podemos hacer, y es perdonar. Es perdonar. Yo sé que ha venido a sus mentes las famosas palabras de Cristo, ¿verdad? Cuando nos enseñó a cómo orar. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Hermanos, esto era algo que Cristo quería sellar, imprimir en nuestras mentes, cuando nos enseñó ese modelo de oración. Entonces, aprendemos, hermanos, que la oración presupone un corazón que ama. ¿Te cuesta amar a un hermano? ¿Te cuesta amar a alguna hermana entre nosotros? Bueno, mi consejo es, ora por él, ora por ella. Escucha bien, hermano. Tú no puedes orar por alguien y no amarlo. Eso es imposible. No puedes orar por alguien y no amarlo. La persona que ora debe estar deseosa y ansiosa de perdonar. Porque si sí puedes orar sin amar, entonces no estás orando.
¿Se entendió, hermanos? Hermanos, si a la persona le falta esa disposición, no tiene derecho de suponer que sus propias transgresiones hayan sido perdonadas. Hermanos, qué dura verdad. Así que examínate, hermano, y preguntémonos todos, ¿tengo un espíritu perdonador? ¿Podemos pasar por alto la transgresión y perdonar una ofensa? Si no es así, la pregunta es, ¿dónde está tu cristianismo? ¿Dónde quedó tu nombre de cristiano? ¿Dónde está el título? Oh, hermanos, ¿por qué entonces debemos de sorprendernos cuando nuestras almas quizás no prosperan? Cuando quizás seguimos en el mismo letargo espiritual, como si estuviéramos dormidos, como que si no avanzamos ni crecemos en esta vida cristiana, como que si no maduramos. Puede ser, hermano, que te falte este ingrediente. Podría ser eso. Hermanos, y a manera de conclusión y resumen, hemos visto una higuera, varias enseñanzas. Número 1, vimos la advertencia de la religiosidad sin fruto. Cuidado, hermanos, con un legalismo entre nosotros. Número 2, vimos la importancia de la fe en la oración. Y terceramente, vimos el ingrediente perdonador al orar. Hermanos, no te vayas teniendo en mente las ramas sin fruto de esa higuera. Ni te vayas con un pensamiento legalista ahora de que tienes que dar fruto para salvarte. No, hermanos, porque ese no fue mi mensaje en esta mañana. Vete recordando la palabra de Cristo en Juan 15:5 que dijo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Así que la pregunta es, ¿estás en Cristo? Si es así, hermanos, si estás en Cristo, entonces, hermano, no puedes hacer otra cosa que descansar. Descansa en Él. Descansa en su obra, en lo que Él hizo. Hermanos, ya no tienes que hacer nada. Todo está hecho si estás en Él. No te vayas, por favor, tampoco cabizbajo, sabiendo que quizás, muy probablemente has sido un hombre o una mujer de poca fe. Vete, por favor, suplicando las mismas palabras que suplicaron sus discípulos en Lucas 17:5. Señor, aumentanos la fe. No te vayas tampoco, por favor, con el corazón endurecido sin perdonar a tu hermano. Recuerda, por favor, lo que te ha perdonado tu Señor. Recuerda que tú eres aquel siervo de esa parábola de Marcos 18 que más adelante veremos. Aquel siervo que el rey había perdonado una deuda impagable por pura misericordia. ¿Cómo no vas entonces a perdonar la pequeña deuda de tu hermano? Considera la ofensa, hermano, que se te ha sido perdonada. ¿Cómo no perdonarás la minúscula ofensa de tu hermano? Y para terminar, hermanos, mi última conclusión. Hermano y hermana, amigo y amiga, no te confundas. No te confundas. No te pido que te vayas recordando el tronco seco de la higuera en tu mente. No recuerdes eso. Yo quiero que recuerdes el tronco seco de la cruz, donde tu Señor murió por ti. Hermanos, mirar la higuera seca es mirarte a ti mismo seco y marchito sin Cristo. ¿Será ese el final de tu alma, amigo y amiga? Pero si te arrepientes ahora mismo, hoy mismo, si pones tu fe en Cristo, aquel que es el agua viva y aquel que ha dicho, yo soy el camino, la verdad y la vida, amigo, tú no serás como esa higuera.
Serás, de hecho, una rama de aquel árbol que ha sido plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Y el árbol, mis amados hermanos, es Cristo. Él es el árbol. Oremos. Amantísimo Dios, te damos gracias, Señor. Te damos gracias por el tronco seco de la cruz, donde nuestro Señor derramó hasta la última gota de sangre para salvarnos, Señor. Higueras secas y marchitas, destinados a ser cortados y a ser echados al fuego. Oh, mi Dios, gracias por producir en nosotros aquellos frutos de arrepentimiento y fe, porque ciertamente no podrían salir de una naturaleza contaminada y seca como la nuestra. Oh Señor, que podamos descansar en aquel tronco como las ramas flacas, como las ramas débiles descansan en aquel tronco fuerte y arraigado, con raíces profundas, que es nuestro Señor. Oh, ciertamente su muerte prosperó. Su muerte significó prosperidad para nuestras almas, prosperidad para nuestros corazones cansados. Yo te ruego, Señor, que nos ayudes como iglesia y nos libres de un legalismo vacío, sin fruto, sin nada de verdad, sin nada de verdadera contentamiento, sin verdadero contentamiento en ti. Líbranos, Señor, de las hojas verdes sin fruto, y que podamos recordar que únicamente, Señor, estamos seguros en ti, en tu obra y no las nuestras. Estampa, Señor, esta verdad en nuestras mentes en esta mañana y a lo largo de esta semana. Ayúdanos a ser hombres y mujeres de fe cada vez que oramos, y perdónanos, Señor, por muchas veces creer que oramos, cuando dudamos vacilando, dudando y sin perdonar. Oh, perdona, Señor, nuestra falta y nuestra irreverencia y nuestra rebeldía delante de ti. Y concédenos, Señor, un corazón más como el tuyo. En el nombre de Jesús. Amén.